en esta convocatoria a la prensa que hemos hecho desde la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas ante el proceso judicial por la masacre en la UCA iniciado la semana pasada. Creemos importante dar a conocer nuestro punto de vista a la sociedad salvadoreña a través de los medios de comunicación social debido al ambiente enrarecido en el que se inicia este proceso judicial, un ambiente en el que vemos cómo se está desmantelando el Estado de Derecho y también cómo se da una campaña de acoso contra la Universidad Centroamericana y se nos acusa sin fundamento de no estar interesados en la justicia, de proteger a algunos de los imputados en este proceso judicial o incluso pues de ya no estar al lado de las víctimas. Creo que es importante revisar la historia de la Universidad Centroamericana UCA y su compromiso permanente con la verdad y la justicia, un compromiso que viene desde los años 70, en donde la universidad siempre ha defendido la necesidad de buscar la verdad, de que se practique la justicia en El Salvador. Y fue especialmente intensa nuestra beligerancia como universidad ante las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el conflicto armado. Por más de 40 años, desde el inicio de la guerra civil hasta el día de hoy, hemos acompañado y defendido a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y siempre con la mira puesta en la verdad, la justicia, la reparación del daño causado y las garantías de no repetición de estos hechos tan lamentables. Creo que el trabajo del Instituto de Derechos Humanos a lo largo de su vida, desde su fundación en el 1985, es una de las credenciales más importantes que tiene la UCA de este compromiso institucional con los derechos humanos. El IDUCA desde su fundación ha estado al servicio de las víctimas y ha trabajado con ellas en la defensa de sus derechos y sigue haciéndolo. Y fruto de esta labor son los más de 80 casos que se han documentado de masacres, torturas, desapariciones forzadas, cuya responsabilidad recae en la enorme mayoría de ellos en el Estado salvadoreño. Esos casos se han documentado junto a las víctimas y han sido también publicados en 3 volúmenes donde podemos encontrar cada uno de los casos y sus principales referencias. Además, 70 de estos casos han sido presentados a la Fiscalía General de la República para su investigación y esclarecimiento, sin que la fecha esta institución, que tiene el monopolio de iniciar los procesos de justicia en nuestro país, haya realizado alguna gestión. También la universidad, a través del Instituto de Derechos Humanos, abogamos por la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz, decretada por la Asamblea Legislativa en el año 1993, y trabajamos por su derogación, pues esta ley de amnistía era un claro impedimento al acceso a la verdad y a la justicia en los casos de los crímenes cometidos por el Estado y por la guerrilla durante el conflicto armado, favoreciendo la impunidad de
los perpetradores de esas graves violaciones a los derechos humanos y de los crímenes de guerra. Desde que ocurrió la masacre en el campus de la UCA el 16 de noviembre de 1989, en la que fueron asesinadas Julia Elba, su hija Celina de 16 años, 6 sacerdotes jesuitas cuyos nombres son bien conocidos, tanto los familiares de los jesuitas como la Compañía de Jesús y la Universidad Centroamericana pusimos todo nuestro empeño para que se conociera la verdad, se practicara la justicia también en este caso y se conociera quiénes eran los responsables del crimen, tanto los autores materiales como los autores mediatos, es decir, los que organizaron y decidieron cometer esa masacre. Y hemos insistido que ese esclarecimiento se realizara en El Salvador a través del sistema judicial salvadoreño, porque pensamos que ello permitiría que funcionara en nuestro país el Estado de Derecho y a la vez sería un precedente para que pudieran igualmente llevarse ante la justicia todos aquellos graves crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos en El Salvador durante el conflicto armado. Es conocido que hubo un primer proceso judicial contra los autores materiales, que fue un proceso poco transparente y sin las garantías de independencia, pero lo aceptamos. Y que en el año 2000, a petición de los familiares de jesuitas asesinados acompañados por la UCA, solicitamos un proceso judicial contra los autores mediatos. Ese proceso fue cerrado en su momento por prescripción y por aplicación de la ley de amnistía. Pero una vez fue decretada inconstitucional la ley de amnistía y expulsada del ordenamiento jurídico, en el año 2017 solicitamos que el caso fuera revisado y reabierto. Pese a ello, este fue sobreseído de forma fraudulenta por la Sala de lo Penal, como ya sabemos. Pero en el 2022, la Sala de lo Constitucional, impuesta por la Asamblea Legislativa el 1 de mayo del año 2021, a través de un proceso de amparo iniciado por la Fiscalía General de la República, ordenó el inicio de este proceso judicial, inicio que tuvo lugar la semana pasada. Desde que el fiscal general Rodolfo Delgado presentó esa demanda de amparo, la universidad ha percibido que existe de parte de las autoridades públicas, de algunas de ellas, un interés en apartar a la UCA de este proceso y en sembrar dudas de que la UCA sea una de las víctimas o parte ofendida de la masacre. Ello se confirma en el comportamiento que ha tenido la Fiscalía, que no ha tenido interés en conocer la posición de las víctimas, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año de 1999 señaló que las víctimas de la masacre en la UCA eran los familiares de Elba y Celina, los familiares de los padres jesuitas, la comunidad universitaria y la Compañía
de Jesús. Ello queda evidenciado porque en el escrito que el juez entregó al apoderado especial de Juan Antonio Ellacuría, familiar del padre Ellacuría, señaló que la representación fiscal ha manifestado en su escrito de fecha 4 de marzo de 2022 que por el momento no se cuenta con direcciones de las víctimas ni ofendidos del presente proceso, ¿verdad? Entonces, creo yo que esto deja claro que no hay un reconocimiento a la universidad de su carácter de víctima o ofendido, y tampoco se reconoce a los familiares de los jesuitas y a la Compañía de Jesús como tales. También hemos visto que ha habido dificultades para conocer el requerimiento fiscal que fue entregado el 25 de febrero, que fue recibido por el juez el 4 de marzo y que no nos fue entregado hasta el 8 de marzo, ¿verdad? El mismo día en que se dio el acto de intimación, ¿verdad? Entonces, pues, la verdad es que no sentimos que se nos tenga en cuenta en este proceso. Por eso es que, considerando todo lo que he señalado, queremos afirmar que la universidad, a través del Instituto de Derechos Humanos, se mantendrá expectante del desarrollo de este proceso judicial y que en el momento oportuno decidiremos si conviene participar en el mismo como querellantes o no. Hemos ya observado, como he señalado, algunas irregularidades en este proceso que hacen temer que el mismo no ofrecerá las garantías de objetividad y de independencia requeridas para encontrar la verdad, hacer verdadera justicia, reparar el daño causado y propiciar la reconciliación de la sociedad. Creemos conveniente señalar que exigimos como universidad que el caso no sea instrumentalizado con fines políticos o particulares, que no se juegue con el anhelo de las víctimas y con su sufrimiento, y que demandamos que se respete el debido proceso, los derechos y garantías de todas las partes involucradas, y también rechazamos cualquier tipo de presión de actores externos, ya sea sobre los imputados, las víctimas o los funcionarios judiciales, y que pedimos pues que se permita que el proceso se realice con independencia, con objetividad y con las debidas garantías, sin ningún tipo de interferencia indebida. Pues muchas gracias por atender a esta convocatoria y quedo abierto a las preguntas que ustedes deseen realizar. Para ello, pues hay que seguir lo que nos señalaba Margarita, de venir al micrófono y hacer las preguntas desde el mismo. Buenos días, mi nombre es Ruth Zavala, periodista de Gato Encerrado. Tengo dos preguntas. La primera sería,
¿qué opina que la Fiscalía incorporó al expresidente Cristiani en la acusación? Y la segunda es, ¿cuál es el análisis del requerimiento fiscal y la solidez que pueda tener este? Gracias. Bueno, la Fiscalía consideró oportuno inculpar a 13 personas en este caso, entre ellos el presidente Cristiani, y se le acusa, ¿verdad?, de asesinato por omisión y también de encubrimiento. Nosotros nos parece que es válida la acusación de la Fiscalía y que tendrá que tener la posibilidad de demostrar cabalmente esta acusación en la investigación que se realice la misma Fiscalía, así como que también debe darse el derecho de defensa al presidente Cristiani y a cualquiera de los otros imputados en este caso. Creemos que el requerimiento fiscal podría ser más profundo y de mejor calidad y que en algunos casos pues está poco elaborada el motivo por el que se inculpa a alguno de los que se consideran parte de este proceso. Esperamos que en el proceso de instrucción esto sea mejorado y se muestren las pruebas respectivas para cada uno de los imputados. Buenos días, Diego Hernández, de Voces Diario Digital. En el proceso se separó al abogado Arnau Baulenas como querellante. ¿Qué reacción tiene la UCA ante esta decisión, en donde la Fiscalía tampoco presentó ninguna objeción a esta remoción, a esta separación? Gracias. Bueno, creemos que es una muestra más de que no se quiere que las víctimas participen en el proceso, ¿verdad?, en este proceso, así igual como la Fiscalía no ha buscado un trabajo colaborativo con las víctimas y conocer la posición de las víctimas, pues tampoco en la audiencia inicial se permitió que hablara el representante de las víctimas, en este caso pues de Juan Ellacuría, hermano del padre Ignacio Ellacuría, ¿verdad? No se había presentado una nueva querella, que es lo que el juez adució para que no pudiera participar el representante del familiar del padre Ignacio Ellacuría, pero había una querella presentada en el año 2000 y que no había sido anulada, por tanto era considerada para nosotros válida. Padre. Sí, Arnau. Si nos permiten en este punto solo aclarar algo muy puntual. La querella no es el abogado. La parte querellante es quién es la víctima. Y en este caso la víctima era el hermano del padre Ellacuría, ¿verdad? Que sea el abogado A o que sea el abogado B, esto es indiferente, porque lo que es importante es quién es la víctima y quién la víctima confía para que la pueda representar, ¿verdad? Es decir, un cambio en la conformación subjetiva del abogado no significa que haya una nueva víctima y que por tanto se tenga que iniciar o presentar otra querella, ¿verdad? Algo tan sencillo y jurídicamente pues tan elemental, ¿verdad? Con este afín que comentaba el padre rector, pues es los motivos que llevó al juez, ¿verdad? Pero creo que es importante matizar esto. La víctima, en este caso el hermano del padre Ellacuría, era la misma que ya teníamos en el proceso del año 2000.
No hay otra pregunta. Adelante, si puede pasar aquí al micrófono, por favor. Sí, buenos días, Raquel Herrera del Noticiero. Mi pregunta es un poco más orientada a la interpretación que ustedes tienen del proceso que está siguiendo Fiscalía en el caso. Dado que usted ya lo dijo muy bien, padre, que quieren apartar o que ven intenciones de apartar a la UCA y a las víctimas del proceso judicial y de cómo se encuentra el sistema de justicia actualmente en el país, ¿cuál es la interpretación que ustedes hacen del trasfondo realmente de cómo está llevando Fiscalía el caso? ¿Qué es lo que persigue realmente? Si ustedes creen que es derecho a la verdad y a la justicia para las víctimas de la masacre. Bueno, yo no puedo hacer suposiciones al respecto, ¿verdad? Yo creo que debemos remitirnos a los hechos. La Fiscalía es la que puso el amparo para que este caso pudiera estarse dando, y también ha presentado un requerimiento fiscal, por lo cual, en base a esos hechos, pues considero que hay un interés de la Fiscalía en que haya un proceso real, judicial, con las debidas garantías y pruebas para que podamos conocer la verdad y se pueda deducir las responsabilidades, ¿verdad? Entonces, de eso no podemos opinar otra cosa, pero sí vemos pues que parece que la Fiscalía quiere ir sola en este proceso y no tener en cuenta a las víctimas ni contar con ellas para lo que sería la estrategia, ¿verdad?, en el proceso, o representar de mejor manera a las víctimas conociendo su opinión, ¿verdad? Más bien es todo el entorno que se está dando alrededor de este caso el que hace pensar que puedan haber otros intereses diferentes a la verdad y a la justicia, y que pueda utilizarse el caso para fines distintos a la verdad, la justicia, la reconciliación, sino con propósitos e intereses particulares. Pues, dado que no hay más preguntas, agradecer su presencia aquí. Esta mañana les vamos a entregar una nota de prensa para que puedan tener más claridad sobre lo que hemos compartido. Muchas gracias y que tengan un buen día.